Bueno, muy bien. Y la entrevista central en la mañana de hoy es con el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, el ingeniero Gustavo Robaina, que nos acompaña. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, lo convocamos en un momento que se analiza el impacto que está teniendo el dólar en el sector de la construcción, en virtud de algunas reuniones que se han dado en los últimos días entre, gremios vinculados al sector empresarial, ¿no? Como la propia industria de la construcción, los representantes, los promotores privados, el ministro Done, que han analizado este impacto que está teniendo. ¿Cuál es la situación acá en Maldonado y Punta del Este? Y bueno, la situación es bastante parecida a la que hay a nivel nacional, porque el tipo de cambio del dólar hoy está en un valor muy bajo con respecto a lo que estaba antes, y además de eso implica que a lo largo de los años la mano de obra y muchos gastos que tienen en la construcción a nivel local, que son en pesos, han ido aumentando por la inflación. En años anteriores era 8, 8,5, ahora la inflación se ha reducido, pero van aumentando y el dólar va bajando. Eso lo que genera es una baja en cualquier margen de ganancia para alguien que va a invertir mucho dinero, porque la construcción, cualquier inversión en construcción es mucho dinero, o sea, son varios ceros lo que se invierten. Entonces, cuando ese margen se empieza a achicar y la incertidumbre empieza a aumentar, empiezan a aparecer señales de proyectos que se van a estudiar, que no se confirman. Creo que Punta del Este, dentro de todo, es un poquito una isla, si uno lo quiere ver a nivel nacional, porque si tú te fijas en algunos datos de desempleo, el departamento es el que tiene de los menores índices, los mayores índices de ocupación, pero es una situación creo que bastante particular la de acá. El departamento no lo tomaría como referencia, porque a nivel nacional las preocupaciones son otras. La gente de APCU, que son los promotores que desarrollan, que hay socios de APCU trabajando en Punta del Este, varios, están muy preocupados porque el valor de los inmuebles en dólares no se pueden subir para compasar esta diferencia que hay, y eso va a generar un problema futuro, ¿no? Sí, ahí se está afectando la rentabilidad de la inversión, ¿no? Exactamente, y no solo que se afecta la rentabilidad, sino que empezamos a ser, como yo siempre digo, menos atractivos para la gente de afuera, que el capital lo mueve de un lado para otro. De hecho, este ejemplo de esta empresa que tú estás poniendo tiene una reducción de personal que, por lo que leí hoy, alegado a costos operativos que tiene en el país, que tiene otras locaciones donde puede tener costos menores. Entonces hay que ser realista y mirar también para afuera a ver cuán competitivo uno es. Entonces ahí empiezan a aparecer otros indicadores. O sea, el tema del dólar no lo va a cambiar este gobierno ni lo puede modificar, porque bueno, mismo en esa reunión con la APCU ya lo dijo, que es un tema internacional y que no pueden hacer, salvo algún pequeño ajuste, no pueden hacer una variación grande, porque es un tema internacional con todo lo que el mundo es hoy y con todos los problemas que hay en el mundo. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes, somos un país chico, y como país chico tenemos que aprovechar eso y tener vínculos con todos los mercados que sean posibles, no cerrarse con un mercado solo, y abrirse a la mayor cantidad de mercados posibles, porque es la manera que nosotros tenemos, y después ver también un poquito, entender por dónde corren las cosas. Si uno mira, está muy bueno esto de China, que hubo toda una comitiva, algunas cosas que se parece que se firmaron, o en general son aspiraciones que se firman, porque no es nada concreto en una reunión de esas. Pero también mira para otro lado. Estados Unidos es principal comprador de bienes y servicios de Uruguay. En tecnología, el 80% de la tecnología va para Estados Unidos. Entonces no hay que mirar solo un lugar, sino que hay que abrirse para todo y ser ese sí es un lugar donde Uruguay es competitivo. Pero en lo local tenemos un problema donde nos dicen que el dólar no lo puede modificar, donde nos dicen que Uruguay es un país chico y es caro, y siempre va a ser caro. Entonces son señales que parecen contradictorias, cuando por otro lado dicen del gobierno que para que el país siga adelante tiene que tener un crecimiento y un aumento de la inversión, pero por otro lado te están diciendo que es un país caro y que siempre va a ser caro. Entonces son señales muy contradictorias. Se ha visto también en otros ámbitos, como el tema de seguridad, donde han hecho algunas declaraciones que me parecen muy poco felices y que no aportan, porque ya cuando uno quiere hacer algo y ya está desde el principio entregado, es difícil que uno lo pueda cambiar. Entonces
El gasto del Estado es una mochila pesadísima, que cada día es más pesada para todos, para el que tiene un kiosco, para el que tiene una empresa, para el que va a invertir. Y eso no hay mira de nadie, de ningún gobierno, ni de este ni de los anteriores, de mirar y decir, seamos objetivos. Hace 45 años que venimos aumentando en cada gobierno el 10% del gasto público, 10%, 20%, 10%, 10%. De hace 45 años para acá se aumentó 2 veces y media el gasto y no tenemos servicios 2 veces y media mejores. Y te diría, como dijo Nacho Muncho, el economista, no sé si no me podría evaluar si en vez de 2 veces y media no estamos peor en algunas cosas. Entonces esos son indicadores que hay que mirar y hay que observar, porque por un lado, si tú miras, tomando referencia a Ceres, que estudia un poco la economía y va haciendo algunos valores, tiene un índice líder que marca cómo la economía se contrae o se expande, y en los últimos de julio para acá, los valores son 0,1, 0,1, 0, 0, 0,1, 0, 0. O sea, diciembre, enero, 0. O sea, estamos en una desaceleración que hoy está en 0, y las proyecciones del gobierno es que esté en un 2,2. O sea, ¿cómo vamos a llegar a eso si somos un país caro? No hacemos nada para corregirlo. Que los economistas vaticinan en algunas consultoras que lo máximo que se puede aspirar es a un crecimiento del 1%, ¿no? Creo que es muy optimista decir el 2,2 ya a esta altura, de acuerdo a esos datos y a esos análisis que coinciden varias consultoras, ¿no? Independientemente que sea 2, 1 o 3, yo me centraría más en ver cómo. Si lo que están planteando para llegar a ese valor es algo creíble y real, o es una aspiración que uno tiene, y también por otro lado están haciendo una baja en la inflación, que eso también, porque la economía se maneja con muchas variables. Yo no soy economista, soy ingeniero, pero hay muchas variables que a veces los números dicen algo, pero hay que ver qué hay adentro de esos números para entender si verdaderamente se lleva un número que sirva o no sirva. Lo que sí nosotros tenemos que ver es cómo mirar para adelante y ver cómo ese Estado, que es una mochila muy pesada, muy lenta, que ya está más que comprobado por dónde hay que modificar, pero también, a pesar de que se sigue subiendo el gasto, vos ves situaciones particulares que te llaman la atención. Vos decís, el turismo hoy mueve, eso lo dijo en una entrevista mucho, dijo, el turismo es lo que estamos viendo hoy, una cantidad de ingresos, y sin embargo vas al aeropuerto de Carrasco un 3 de enero y tenés 8 puestos de pasada y hay 2 operarios. Hay 6 cerrados. Lo dijo, y tenés una cola de 500 personas, americanos, europeos. Entonces vos decís, claro, si el turismo es el ingreso que hoy nos genera eso, ¿cómo le estamos dedicando? Estamos hablando de 6 personas, ¿no? Pero aparte, entonces, esa señal, ¿no? Y además, para pagar el Uber, pasó por un cambio que falta que lo ametrallen, ¿no? El cambio al aeropuerto es... Que le pongan un revólver en el pecho y le digan, en estos momentos te estamos dando la bienvenida. Yo no sé cuándo está el cambio en el aeropuerto. Bienvenido a Uruguay. Pero hay un cartel en el aeropuerto que dice el cambio y son valores que uno... Valores, sí. Esa es la primera foto. Esa es la primera foto, y es lo que uno... es la imagen cuando uno llega, que está haciendo una cola, que parece que está en una isla allá del Caribe, donde baja en un avión, que lo llevan en un colectivo de la pista. O sea, esas cosas... son inversión en infraestructura que, por ejemplo, en Montevideo se ha hecho, porque el aeropuerto era así antes. Era antes, el viejo aeropuerto. Porque tenemos algunos años, sabemos que bajaba de allá, hoy ya bajaba por delante en directo. Claro, o sea, pero salí por la manga directo. Salí por la manga, no sé, la gente que ha recorrido algunos lugares, por ejemplo, con los cruceros pasa eso. O sea, los cruceros que paran en mar y bajan con lanchas, esos son muy pocos. Ya hay muchos lugares donde el puerto está en el centro, por ejemplo, en Bahamas, en San lejos. Tomás, el puerto está en el centro, que hay lugares para algunos cruceros, y después hay un lugar que está a 2 kilómetros, que es un puerto para los cruceros, donde bajan directamente, y de ahí van en una van y los llevan para donde tengan que llevarlo. Claro. Esas cosas son inversión en infraestructura. Acá en Punta del Este lo podemos ver. Tenemos a veces 2 o 3 cruceros, en algún caso 3, pero en general son 2, y es una lancha que viene, que va, la gente que está esperando ahí en el puerto, al rayo del sol, colas inmensas. No es algo para decir qué lindo, ahora, vuelvo. Recién cuando hacía el análisis, estábamos analizando los números, que son los números país, y bueno, y Maldonado, Punta del Este, esta zona, está dentro de ese país. Pero sin embargo decía, esta zona todavía... como que ¿eso a qué se debe? Porque en definitiva los impuestos, la carga del Estado aquí es igual que en otros departamentos. Sigue siendo un lugar especial para el inversor, un
una meca para el inversor y eso no lo hemos perdido? Sí, a ver, Maldonado tiene, los valores te lo indican, la proyección de crecimiento es muy favorable, hay que acompañar ese crecimiento con todo esto que te estoy diciendo de infraestructura, con un tema de transporte también, que hay que estudiarlo, con gente que sepa, que se dedique a esto y estudiar cuál es el transporte óptimo para no colapsar en algunos momentos, pero también, dicho para los que estamos acá, ese colapso es parte también del encanto que tiene Punta del Este, porque yo hace 30 años en la barra se trancaba toda la barra también, no había ni la tercera parte de autos que iba. Entonces, son cosas puntuales que puede ser en algún momento, que son de ese 20 de diciembre, 15 de enero, que sabemos que se colapsa, pero hay que pensar en todo el invierno, hacer cosas para lo que es baja temporada, pero sí, Punta del Este tiene un atractivo porque se valora, porque lo vale, o sea, las inversiones que se hacen lo valen y por eso son rentables. Lo que no hay que perder de vista es que eso no solo es lo que se construye o lo que se haga, sino todo lo que tenés alrededor. Sí, hablo de seguridad, hablo de limpieza, entonces si vos empezás a perder esos puntos, ya el valor es como si tuvieras una casa. Lo que pasó esta madrugada con UTE, ¿no? Que el gerente nos decía que no es un tema de inversión, sino que son episodios puntuales, pero bueno. Está bien, pero son episodios puntuales. Pero digo, si vos tenés una casa que tiene un valor y pasan 10 años y en esa casa te roban, en esa casa la vereda está toda sucia, no hay mantenimiento, no va a valer lo mismo, no va a valer más. Hoy, por suerte, en el tema de seguridad creo que se está atacando bien. Creo que es irreal pensar que no va a haber delitos ni nada de ese tipo de cosas, porque las hay, pero sí se atacan y se resuelven, porque de hecho muchas situaciones particulares se han resuelto rápidamente. Creo que eso también tiene un trasfondo de que hay una coordinación entre todos los servicios, y hablo de policía caminera, de policía, de bomberos, de la parte de la Armada, que hay reuniones entre ellos con la Intendencia y trabajan en conjunto. Creo que eso es un ejemplo que Maldonado lo ha hecho hace años y se tendría que replicar en los otros departamentos porque da resultados. Los resultados están a la vista. Puede ser que haya quejas en el torno de los precios de la contribución, que han aumentado dispar a lo que venía aumentando. Eso serán, no sé, no estoy al tanto de tanto detalle, pero después en el resto hay muchos trabajos que son ejemplos y se deberían replicar. Ingeniero, justamente estos altos costos motivados por el dólar y también por los insumos que permanentemente suben, ¿puede afectar la inversión ahora en el corto plazo? Como dicen, bueno, que de repente algunos inversores dicen, bueno, pero yo tengo que tener tantos dólares porque usted lo decía, una cosa es el dólar a 41, otra cosa es a 36, 37, ¿no? Ya ahí cambia la ecuación, ¿no? Entonces, digo, si eso puede frenar proyectos incluso que ya estaban aprobados, que iban a arrancar ahora este año. Y, a ver, en el caso particular de Montevideo sí hay bastante, creo que hay un poquito más de especulación, porque es otro mercado, son otros clientes, es otro mercado. En Maldonado hay alguna obra sí que está en veremos. Hay otras que han empezado, que ya tienen todo confirmado y están en proceso. Se puede ver en Roosevelt, se puede ver en la Rambla. Hay obras al lado del este, hay obras al lado de Piriápolis que están en proceso. Lo que sí a veces pasa es que se ralentiza un poquito el dinamismo que tienen. A veces cuando los números son otra cosa, hay una velocidad por cerrar las cosas y por compromisos. Entonces cuando empieza a pasar esto, a veces se dilata un poquito en el tiempo, entonces empiezan a los plazos a dilatarse un poquito. Depende de cada obra, de cada lugar, porque Punta del Este tiene Maldonado, tiene lugares que no dependen de esas cosas, porque son lugares únicos, que corren por otros lados, que son excepcionales, no es más excepcional, y en muy pocos lugares del Uruguay pasa eso. Y después hay otros que sí son más comercial y de más volumen, que eso sí a veces, con este tema del dólar, la gente, el inversor tiene que especular un poquito a ver qué va a pasar, porque él está haciendo una inversión grande y quiere un retorno. Claro, no, y uno ve la mano de obra, lo que hablábamos hoy al principio, los precios en las barracas, los que compran en barracas, ¿no? Y toda hay una serie de costos asociados que puede verse alterado en la paramétrica que uno hace de una inversión, ¿no? Y hay una cuestión que manejábamos el otro día con Alexis aquí en la mesa, y que estoy que está en el rubro, lo puede decir.
Tanta construcción, tanta torre, ¿es inversión para inversores o inversión para consumidor final? Con esto le quiero decir, esos apartamentos, ¿hay un inversor que compra 10 para ver lo que pasa o hay 10 consumidores finales que compran para veranear, para fincarse, para tener una propiedad? Porque deja la sensación también de que hay un montón de torres y nuestro índice Big Mac, a veces, como decimos con Marcelo en la mañana, es el índice de las luces de los apartamentos. Y cuesta ver también gran ocupación en tantas torres. Es así. A lo largo del tiempo ha cambiado un poquito porque el departamento ha crecido y hay más gente que se establece a vivir, y eso sí son compradores finales, pero sí hay una gran parte que son el inversor que hace el desarrollo y después gente que invierte en esos apartamentos, que obviamente paga un valor más bajo cuando está porque los compran en el pozo, el famoso en el pozo, o compra una parte y va pagando, y después quiere una renta. Hay mucha gente que tiene de Montevideo, por ejemplo, del exterior ni hablar, ¿no? Pero de Montevideo, que tiene como segunda residencia un apartamento, que viene a veces y las otras veces lo alquila. Antes, por ejemplo, había mucho apartamento sobre todo de argentinos, que venía en verano y después el apartamento estaba cerrado. Hoy, con los costos que tenés de gastos comunes, de contribución, de primaria, más los imprevistos, más lo que es el dólar argentino, el dólar Uruguay, han terminado alquilando y hasta vendiendo apartamentos, ¿no? Sí. Y lo venden y después vienen acá y alquilan. Pero mucho cambió ese... Ayer lo contaba, en varias reuniones, hablando con inmobiliarios de la zona, varias reuniones de copropietarios, se dio esa situación, que muchos argentinos dijeron, bueno, yo puse a la venta mi unidad porque me es más rentable venir y alquilar incluso los 2 meses de temporada, un buen, suntuoso apartamento, una suntuosa casa, y no los gastos que me origina con esto de la disparada de la contribución inmobiliaria, donde algunos propietarios se quejaban de pagar 5, 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares, y gastos comunes de 1.000, 1.500 dólares por mes, lo que les hace un costo bastante elevado para mantenerlo el resto del año sin venir, como decía alguno. Y si vengo en la mitad del año, porque vengo por una semana o vengo por un fin de semana, bueno, dice, alquilo. Sí, totalmente. Ha cambiado el perfil del comprador y del inquilino. Hay un cambio que eso me lo hacían notar los inmobiliarios en estas reuniones de copropietario. Por lo menos en estos últimos días hubo 4 reuniones de edificios de copropietarios que se dieron esas circunstancias, incluso la reducción del servicio de mucama, que antes era diario, en invierno ahora bajan a 3, el cierre de la pileta interna para no tener personal ahí, entonces los que viven todo el año se quedan sin la piscina interna porque que vota el consorcio es anular para no tener costos que se generen por ese tipo de servicio, ¿no? Sí, yo he tenido varias charlas con propietarios que en un edificio hay una copropiedad, se presenta una asamblea que hacen en general en verano, porque cuando están casi todos los propietarios, y ahí evalúan los gastos y dicen esto sí, esto no, saquemos esto, porque la mayoría no lo quiere pagar, capaz que alguno lo quiere pagar, pero muchos no. Entonces empiezan a cortar y a recortar. Esa es la consecuencia. O sea, nosotros tenemos que mirar, nosotros de al lado como industria de la construcción y después de la parte del gobierno, es cómo hicimos para llegar a eso y cómo hacemos para mejorarlo. Porque si la solución es ver qué recorto eso es circunstancial. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que eso no sea inviable. Y es lo que digo, si esto acá es inviable, ese va a ir para otro lado. Sea inversor, sea inquilino, sea propietario, sea lo que sea. Y en Montevideo pasa lo mismo. Es como lo que está pasando, que hay mucha discusión y muchas opiniones, y muchas son válidas, con el tema de las excepciones, por un lado, y lo de Comap, las excepciones de Comap, no hablo de excepciones de la Junta Departamental, que es otro tema. Que es otro tema, después quería llegar a ese punto, a los dos puntos. En el tema de las inversiones de Comap, que ahora el gobierno cambió, y por ejemplo las de ANB, que son de vivienda promovida, las lleva para el lado de economía, porque está bien, es una inversión en realidad económica, y las obras de Comap, que hay queja de ciertos sectores del propio gobierno, sectores del Frente Amplio, que están en contra de las aprobaciones de esos proyectos de Comap. Dicen de que no den beneficio. De que no les den los beneficios y que se está perdiendo recaudar una cantidad. Lo que yo creo que no están viendo, por un lado, es que las excepciones se inventaron por algo,
es porque lo otro no funcionaba. Lo normal no funcionaba, no hay inversión. ¿Qué tengo que hacer? Buscar de alguna manera facilitarle al que pone la plata y al que invierte en que sea algo más tentador. El tema es que eso empezó como algo puntual y ya se está terminando de hacer algo normal. Entonces cuando pasa eso no es una muy buena señal, porque tenés que vivir haciendo proyectos de Comap o proyectos de ANB porque lo otro no funciona. Y lo otro en general son los más chicos, que no tienen capacidad para poder llegar, ni para poder presentar, ni tienen la infraestructura, ni el equipo para poder armar ese tipo de proyectos y quedan relegados. A eso los terminas matando, que es lo que muchas veces pasa con empresas chicas, que son las que nosotros decimos que son la mayoría. Entonces, es como que vos vas a una tienda de ropa y que haya 2 veces por año un sale y haya descuento, está bueno, pero todos los días un sale y bueno, pará, ¿cómo es esto? O sea, no existe lo otro. Entonces, acá pasa algo parecido, que hay que mirarlo, que puede ser una cosa circunstancial, bueno, en un momento difícil, la pandemia, ciertas situaciones del exterior que nos llevaron a esto, bueno, hagamos pero no dejemos de mirar el trasfondo de que somos caros y no somos rentables en muchas cosas y tenemos que cambiarlo. Y hay que cambiarlo desde las empresas que lo hacen, porque las empresas si no son rentables, cierran. Eso es una realidad. Y después está el Estado. El Estado no es rentable y no cierra. Te aumenta los impuestos. Entonces, es muy divertido escucharlo, pero los impuestos los pagamos nosotros, entre todos. Entonces, al final no estamos mintiendo entre todos, pero tiene que haber una señal de por lo menos tener una visión a largo plazo, decir, bueno, primero redistribuyamos lo que está, a ver en qué cosas, como lo que decía en un aeropuerto, que eso es increíble que pase, es algo increíble. O sea, cuando estamos hablando de no sé cuántos mil empleos públicos, no puede ser que en el lugar donde te entra el turismo y los ojos del Uruguay, el único aeropuerto donde entra todo el mundo por ahí, pase lo que pase. Y el que ha viajado sabe que es así, porque a la hora que sea y el día que sea. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Entonces, tenés 15 cabinas en los ni país chico ni país grande, claro. O sea, esas cosas no pueden pasar, ¿viste? No pueden pasar. Robaina, se nos ha ido el tiempo, pero quiero preguntarle, porque hay una propuesta del Frente Amplio de suspender por 5 años las excepciones a proyectos de construcción, es decir, que mediante este sistema de excepciones, que la Junta suele votar por año unos cuantas excepciones, ¿no? Suspender por 5 años. ¿Esto puede afectar el mercado, puede afectar la inversión? ¿Qué resultado observa usted? Y depende la verdad, depende del proyecto, depende del lugar, depende de tantas cosas, que si es válido o no y si la puede frenar el desarrollo. Si es un lugar donde los números no dan, si no tenés una excepción de metros, el negocio no se va a hacer, porque nadie va a hacer una inversión millonaria para no ganar nada. Después hay cosas que son subjetivas y que para eso hay una junta departamental que tiene que decidirlo. Si es viable hacer un edificio en un lugar donde no hay edificios, el tema es que se ha tornado lo mismo que lo otro, que las excepciones de Comap y de ANB, como algo cotidiano ya. No excepcional, sino regla. Sino regla, claro. Entonces eso creo que en realidad no hay que mirar si por 5 años, ¿qué quiere decir que por 5 años? ¿Y dentro de 5 años qué hacemos? Yo pregunto, yo desde mi lado, digo, me parece buenísimo, pero los 5 años ¿para qué son? Para pensar cómo vamos a hacer de acá en adelante, para ver si las excepciones las eliminamos de por vida, o solamente la vamos a hacer por 5 años para que después digan que nosotros no cambiamos nada, porque si es por eso, la verdad, no suma. Creo que hay que mirar un poquito más para adelante y ver de qué manera se hace una propuesta seria, ¿no? Eso no me parece algo muy... No sé el fin, no sé si la idea es por 5 años, ¿para qué? Primero me gustaría saber para qué. Muy bien. Ingeniero Gustavo Robaina, presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este, muy amable, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Pausa, amigos. Presentó este espacio Maggi, en Sarandí y Doctor Ibe, a pasitos de la peatonal.